Hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR. Bien, pues después del vídeo que os compartí ayer en el que hicimos esa comparativa entre usar cable, uno de los mejores cables del mercado, el de AMVR, y usar Wi-Fi, ¿qué es lo que conseguíamos? Si era mejor uno o era mejor otra. Al final la conclusión a la que llegamos es que básicamente las dos eran igualmente válidas y que esa tendencia que siempre ha habido de que el cable es mucho mejor que el Wi-Fi, pues lo dejamos un poco en entredicho y con pruebas, con testeos reales. Y bueno, incluso algún usuario me ha comentado que no ha sido una comparación justa porque en Virtual Desktop he utilizado SSW, sin embargo cuando usaba cable no he utilizado ASW. Lógicamente el cable no es que yo no lo haya usado, es que no te lo permite, y la comparativa que yo quería hacer es lo máximo que podamos conseguir en Wi-Fi y lo máximo que podíamos conseguir en cable. Por tanto, para mí al menos, que he realizado los testeos y demás, sí que me parece una comparativa justa para averiguar realmente cuál de los dos sistemas hoy día es mejor. Igual ocurre con el DLSS 4, es igual que si me hubierais dicho, bueno, pues resulta que como has aplicado el DLSS 4 eso no es real y por tanto la comparativa no tiene sentido. Pues no es así. El DLSS 4 es una herramienta más que nos permite tener mejor rendimiento en ambos sentidos, tanto en cable como en Wi-Fi, y por eso se aplica. Que no podamos aplicar SSW en lo que es el cable, pues eso es una circunstancia, digamos así, negativa que tiene el cable, que hay que asumir, igual que el Wi-Fi, pues en un momento dado puede tener ciertas cuestiones negativas, como la necesidad de un router pues mejor, de más calidad y demás, para mantener una conexión estable respecto al cable. Por tanto, no hay ninguna comparación injusta bajo mi punto de vista. Bueno, vamos con las noticias del día. Después de comentar esto, también deciros que en los próximos días os voy a compartir varios vídeos, varios tutoriales, un tutorial con el que yo he conseguido esos rendimientos que he conseguido con cable, para aquel que lo quiera probar, pues que tenga más o menos una guía, igual que hice ya una para Wi-Fi de MetaQuest Link. Y también compartiré, recientemente he conseguido un nuevo equilibrio de contraste, brillo y demás, en este caso en Virtual Desktop, para conseguir mejores negros y mejor contraste. También lo compartiremos dentro de muy poco. Pero hoy vamos con las noticias del día, que son interesantes también, como por ejemplo el hecho de que NDreams se une a esta fiebre que hay últimamente de cerrar estudios, de despedir a empleados, etcétera, y concretamente han cerrado NDreams Studios y NDreams Studios Orbital, y han abierto un nuevo estudio llamado NDreams Compass, que estaría dirigido al nuevo público, a la nueva generación VR supuestamente que está llegando, que ya hemos hablado en varias ocasiones en los últimos vídeos, de gente más joven que se está uniendo al mundo de la VR a raíz de las Quest 3S y demás, y que bueno, pues parece ser que las compañías, a sugerencia de Meta, que de una forma u otra nos ha querido decir que este público joven es donde podemos tener rendimiento, en este caso los desarrolladores, a la hora de realizar sus juegos, y en cierta manera un poco en detrimento de lo que son los usuarios de VR más exigentes. Pues esto lo ha seguido NDreams a pies juntillas y ha cerrado dos grandes estudios que tenía, ha despedido a varios trabajadores, a unos 7 trabajadores, no se sabe exactamente la cantidad, otros los ha trasladado a este nuevo estudio NDreams Compass, que ya digo tendrá toda su actividad dirigida a un público joven, a una generación joven, bueno, pues suponemos con muchos títulos gratuitos, con micropagos y lo que se lleva ahora, que a mí personalmente no me gusta nada, pero bueno, es lo que hay y es lo que al final hace que la VR se mueva. Y si tenemos que pasar por ahí para que nosotros sigamos teniendo un soporte de VR, etcétera, pues porque lógicamente esta cuestión no quiere decir que no vaya a seguir habiendo grandes títulos de la VR y que las determinadas empresas vayan a seguir desarrollándolos, pero lógicamente si una empresa, vamos a suponer NDreams, hace 3 juegos, por decirlo así, para jóvenes y demás que les den más rendimiento, y con ese dinero invierte en un juego más potente, pues hará que una cosa dé lugar a la otra. Por tanto, tampoco es tan negativo como pudiera parecer, aunque habrá que ver realmente cómo funcionan las compañías con esta nueva tendencia del nuevo público que está llegando a la VR, y con eso pues veremos si realmente los títulos VR de calidad, de narrativa profunda, etcétera, decrecen o realmente se mantienen en un equilibrio, que es lo que yo comentaba el otro día, que hay que mantener un equilibrio. Por otro lado,
John Carmack sigue haciendo declaraciones, ya sabéis, creador de Doom junto a John Romero, la saga Doom en los años 80, años 90, y bueno, que recientemente también ha estado trabajando en los últimos años, hace ya 5, 6, 7 años, en colaboración con Meta y demás, y que recientemente, pues hace un par de años o 3, pues dejó de colaborar con ellos por temas de que no tenían las mismas ideas y demás. Pues John Carmack ha hecho unas declaraciones adicionales a esas que yo ya comenté en su momento, que la verdad nos dan una cura de humildad a los usuarios de la PSVR. ¿Qué es lo que nos dice John Carmack? Pues os lo voy a comentar ahora mismo. Nos dice que cuando John Carmack habla bien de la VR y concretamente de la PSVR, pues tendemos a decir que efectivamente, y yo soy el primero, sinceramente, que los juegos AAA para PSVR es lo que hay que hacer, es la solución para tener una VR de calidad, etcétera, etcétera. Y John Carmack en este sentido nos da una guantada en la cara, nos pone un poco en la realidad y nos dice que eso no es así, que realmente los que han potenciado la VR son los, y lo sabemos en cierta manera, los estudios indie, los estudios independientes, donde, fijaos la comparativa que hace, donde para él Beat Saber ha sido mucho más importante para la VR, que por cierto es propiedad de Meta, que por ejemplo Half-Life Alyx. Y en cierta manera, si lo analizamos, es cierto la influencia que ha podido tener un juego tan simple en esencia como Beat Saber en el mundo de la VR ha sido mucho más intenso que Half-Life Alyx, siendo objetivamente, bajo mi punto de vista, Half-Life Alyx un juego mucho mejor, mucho más completo, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, pues por un lado porque Valve no ha continuado esa senda de crear juegos buenos para VR, por otro lado porque quizá a lo mejor sea mucho más barato generar un juego tipo Beat Saber, mucho más simple, musical, mucho más social en cierta manera, pues lleva a estas declaraciones de John Carmack. Pero es que va a más. Por otro lado nos dice que a pesar de todo la PSVR es un nicho, lo define como nicho, que es valioso, pero que es valioso como complemento a lo que se va a imponer en el futuro en el mundo de la VR, que ya lo hemos hablado muchas veces, que es el tema del formato standalone. Este formato standalone, bajo mi punto de vista y las declaraciones de John Carmack, van a dar la base para que siga habiendo juegos de PSVR, porque si se desarrollan juegos para standalone, sobre todo ahora que tenemos una interfaz común como OpenXR, aunque tú desarrolles para Quest, puedes sacar perfectamente una versión para PSVR con ciertas mejoras, etc. En cambio, si fuera PSVR la que solo llevara la voz cantante, probablemente la VR pues se quedaría estancada como estaba en el año 2016, en la cual pues éramos 3 gatos los que jugábamos a la VR y la VR estaba englobada simplemente en la PSVR. Sin embargo, el standalone lo estamos viendo, nos guste o no nos guste, que es un formato que aunque visualmente, gráficamente todavía no llega a una calidad como la PSVR, tiempo al tiempo, yo pienso que finalmente llegará, pero a pesar de ello, pues está siendo una plataforma o una forma de difundir la VR mucho más apoyada por el público que el formato de PSVR con un cable, etcétera, etcétera. Por tanto, nos tenemos que concienciar de esta cuestión y le doy toda la razón en ese sentido a John Carmack porque creo que son declaraciones muy acertadas. Por otro lado, nos dice también, pues lógicamente, la conclusión a todo lo que acabo de decir, que no es el futuro de la VR. La PSVR no es el futuro de la VR, la PSVR es un complemento a lo que se va a imponer, que es el standalone. Pero, ojo, ahora quiero comentar una cosa un momentito que acabo con las declaraciones de John Carmack. Bueno, pues en definitiva, John Carmack viene a decirnos que nos calmemos un poco, que la PSVR está muy bien, que tiene su nicho y su puesto dentro del mundo de la VR en general, pero que no va a ser lo que se va a imponer. Y yo creo que todos lo vemos de forma evidente que el standalone es el que se va a imponer y que poco a poco llegará a las calidades que tiene la PSVR, pero lógicamente pues la PSVR va a quedar como algo secundario. ¿Quiere decir esto que ya no se van a sacar juegos PSVR y demás? ¿Nos tenemos que echar las manos a la cabeza, etcétera? No, yo pienso que van a seguir saliendo juegos de PSVR, ya sean adaptaciones de juegos que salgan en Quest, que posteriormente salgan en PSVR, desarrollos que se hagan o que se creen al mismo tiempo en PSVR y en formato Quest, incluso la gran fuente de mantenimiento, digamos así, de la PSVR, donde la PSVR va a brillar por
con luz propia es en el tema de los VR mods, porque ahí el PC no es igualable, tiene una potencia tan grande con las gráficas que van saliendo, etcétera, etcétera, y ahora con tecnologías como el DLSS 4, etcétera, que nos va a permitir tener un catálogo amplísimo de juegos PSVR cuasi nativos, va a depender de cada uno, pero que los vamos a poder disfrutar en VR, y estos sí van a ser solo exclusivos de PC, porque no se van a poder trasladar o difícilmente se van a poder trasladar juegos como los de Unreal Engine Injector, etcétera, etcétera, a un formato standalone. Algunos juegos más retro, más tipo Doom, ese tipo de juegos más antiguos, sí, pero juegos modernos, un standalone le queda mucho tiempo para tener potencia suficiente para poder ejecutar este tipo de juegos. Y ahí es donde está la fuerza de la PSVR, ahí es donde está más que los juegos nativos, que vuelvo a repetir, yo pienso que van a seguir saliendo sin problema, pero la fuerza está en esa comunidad modder que está detrás de esos VR mods, etcétera, etcétera, cada vez más establecida, sacando títulos constantemente, me refiero a VR mods, etcétera, etcétera. Ahí es donde está el verdadero valor para la PSVR y donde la PSVR no se le puede toser y donde va a crecer de forma exponencial. Y lo estamos viendo porque están saliendo VR mods, perfiles de Unreal Engine Injector y de todo constantemente, con lo cual tranquilidad porque no nos va a faltar distracción en la PSVR. Pero las declaraciones que hace John Carmack son sin duda alguna pues una cura de humildad para todos los que amamos la PSVR y un poco abrirnos los ojos a la realidad, una realidad que yo la tengo muy presente, que sé que es así, pero que a veces nos negamos, sí, no, la PSVR va a continuar, no sé qué, no sé en cuántos, y efectivamente va a continuar, pero va a ser el complemento, no va a ser la vía principal de juegos VR, sino va a ser el complemento en el cual pues muchos juegos se trasladarán a la VR o se harán de forma simultánea en PSVR y en lo que es el formato de Quest, pero el standalone es lo que se impone y es donde se está viendo el triunfo de la VR y cómo se van vendiendo cada vez más visores Quest, etcétera, etcétera. Por suerte, Meta apuesta porque conectemos nuestros visores Quest a lo que es nuestro ordenador y eso nos hará que siempre podamos disfrutar de todos esos VR mods, etcétera, etcétera. Por tanto, tranquilidad a pesar de lo que comenta John Carmack, que a pesar de ser una realidad tangible y que es así, pero no nos asustemos porque PSVR tenemos para rato. Bien, ya para finalizar, varias noticias de juegos VR, como son por ejemplo Wanderer de Fragments of Time, un juego que ya se ha retrasado en varias ocasiones, que es un remake de Wanderer, un juego que salió hace un par de años y que parece ser que el 21 de marzo de 2025 podría ya por fin salir al mercado en PSVR, PSVR 2 y también para visores Quest, porque la edición física se ha filtrado en el magazine de PlayStation, saldrá el 21 de marzo de 2025, si es la fecha acertada, con lo cual el juego lógicamente es posible que salga un poquito antes o en esa fecha. Por tanto, para marzo podríamos tener este título muy deseado por los usuarios y donde tenemos, como decíamos antes, su versión de PSVR, así que no nos asustemos. Por otro lado, por fin tenemos imágenes de Alien Rogue Incursion en su versión de Quest 3 y Quest 3S y además la confirmación de que el 13 de febrero, en escasos días, vamos a tener ya la versión de Quest 3 y parece que va a ser bastante, por las imágenes que vemos ahí en pantalla, bastante potente. La espera va a valer bastante la pena. La verdad que a mí me ha sorprendido muy gratamente, al menos lo que se ve en esas imágenes a nivel visual, no difiere mucho aparentemente de lo que hemos visto en otras versiones. Y lógicamente pues son muchas las ganas que tenemos de probarlos y por fin, porque había gente que me había preguntado sobre este título, se confirma que el 13 de febrero de 2025 estará en el mercado y que además pues lógicamente saldrá en Quest 3 y 3S con grandes calidades. Bien, y finalmente comentaros que está Nephi, concretamente Nephi Moonlight Labyrinth, un juego de puzzles y plataformas que acaba de salir para PSVR por un lado por 14,79 euros y 13,99 euros la versión de Quest. Un juego que aparentemente tampoco aparenta ser el no va más, pero puede estar interesante. Viene de una compañía asiática y probablemente, pues como mínimo, esté divertido. Ya lo veremos si tenemos la posibilidad de testearlo y demás, pues ya los mostraré en el canal, pero ya está disponible. Bien, y vamos a finalizar el vídeo de hoy con una review de un juego que acaba de salir al mercado en el día de ayer, Cold VR, otro título que se había retrasado en varias ocasiones,
de acción, muy semejante a Superhot VR, pero con más movimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver si realmente vale la pena o no vale la pena. Así que me despido de vosotros, que paséis muy buen fin de semana y como siempre, dentro vídeo. Bien, Robert Quest maníacos, pues ya estamos aquí en Colt VR, en este caso en su versión para visores Quest. Y bueno, pues vamos a ver qué nos depara este juego tipo Superhot, pero que parece un poco más activo a nivel de acción. Visualmente se ve, la verdad, bastante nítido, bastante bien. No se aprecia demasiado diente de sierra, con lo cual en principio buenas sensaciones. We don't have much time. The name is Colt VR. Look for it. Once inside, I will be able to establish live communication with you. You may be the only hope for reading this, so... Bueno, el vídeo se ve con bastante calidad, la verdad. Se ve bastante bien. Además vemos que tenemos subtítulos en castellano, lo cual también es una buena noticia. Bueno, el juego, la verdad que se ve muy bien, ¿vale? Se ve todo muy nítido, increíblemente nítido. Es verdad que los gráficos no son gráficos excesivamente complejos, pero sí es cierto que se ve todo muy bien. A pesar de no ser complejo, se ve todo muy nítido y prácticamente vemos de lejos perfectamente. Y además, prácticamente hay ausencia de dientes de sierra. Bueno, mira, el agarre... Bueno, no está del todo bien el agarre de la katana, pero bueno. Lo dejamos pasar. El agarre está regularcillo. Toma ya. El juego en sí, la idea del juego está bastante chula. Es verdad que en el PC el tema de iluminación luce mucho, me gusta bastante. También se ve todo muy nítido. Pero después el juego en sí me parece como que estuviera mejor optimizado en la versión de Quest. No sé por qué. Vaya, hombre. A ver si soy capaz de pasar este nivel. Mira, ya no apareció luego.
ver. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo de lejos y los efectos de iluminación están tan preponderantes que no se ve nítido, no se ve a lo lejos nítido. Mira, hachas. Sin embargo, están muy chulos. Es que es una cosa curiosa porque mira, unas garras como si fuéramos Wolverine, pero en plan digital. Joder. Bueno, Reverquest maníacos, pues vamos a finalizar lo que es esta review, dando un poco una valoración. Bueno, en la versión de PSVR quizá podría decir que lo que más me llama la atención es la nitidez, que se ve muy bien. Sí es verdad que tiene más ghosting, también es cierto que al estar grabando los juegos ya sabéis que bajan un poco el rendimiento, sobre todo cuando usamos wifi. Pero en general está bastante bien. He visto bugs más importantes en la versión de PSVR que en la de Quest. La versión de Quest la verdad que es muy digna. Quizás explota mucho más estos colores tipo neón y demás, los matices de iluminación y demás. La versión de PSVR que sí lucen muy chulos, pero a la vez esos efectos de neón hacen que cuando miramos a lo lejos se vea todo un poquito menos nítido. Quizá a lo mejor yo tengo un poco los colores también un poco saturados y por eso se vea tan esos colores neón tan rotundos, digamos así, en la versión de PSVR. En todo caso, yo pienso que el juego necesita todavía un poquito de, ahí hemos visto un poco de ghosting que se ha formado, un poquito de optimización tanto en la versión Quest como en la versión de PSVR. Intencionalidad, lo que es el juego en sí me llama la atención, es un poco una evolución de Superhot VR a un juego en el cual con ese tipo de gráficos más simplistas nos movemos, tenemos que superar determinados niveles tipo arena derrotando a los enemigos, pero quizá a lo mejor necesita un poquito más de optimización porque hace cosas raras de vez en cuando, tanto en la versión de Quest como en la versión de PSVR. A mí es un juego que sí me llama la atención, es un juego lógicamente tipo casual, es un juego que no tiene una narrativa profunda detrás, más de acción, muy al estilo, ya digo, de Superhot VR. Bueno, pues un juego que si yo tuviera que recomendarlo a día de hoy, lo recomendaría incluso más en la versión de Quest que la versión de PSVR, por ese tema de los pequeños bugs y demás, pero que en PSVR luce también bastante bien. Probablemente cuando deje de grabar el juego se mueva mejor, incluso tenga menos efectos tipo ghosting que muchas veces provoca la propia grabación de las Quest 3. Bueno, pues nada más, Reverquest maníacos, que paséis un muy buen día. Chao, chao.